Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas las que habéis venido esta tarde a esta presentación. Lo primero, quisiera pedir disculpas porque, como podéis ver, esta es una mesa que consta solo de 3 hombres. Hemos intentado que participara alguna compañera, pero ha sido realmente imposible. Probablemente las fechas tampoco acompañaban. Muchas gracias. Quería dar las gracias también, por supuesto, a la editorial, a Verso, puesto al autor, Alejandro, y especialmente al editor Ekaitz Cancela, por invitarme a esta presentación. También muchas gracias a todas las que como digo, habéis soportado el llegar hasta aquí en esta incendiaria tarde de verano, nunca mejor dicho, viendo cuál es el título del libro de Alejandro. Como digo, hoy tenemos la suerte de contar con Alejandro Pedregal, que ha escrito este libro titulado Incendios. Cuando vi el título, lo primero que pensé es perfecto, justo lo que necesitábamos en medio de esta ola de calor. Pero después de leerlo me di cuenta de que Alejandro no habla solo de esos incendios literales que ya conocemos bien, sino de otros incendios que suelen quedar más ocultos. Incendios económicos, ecológicos y sociales. Así que, aunque fuera ahora mismo podemos casi freír un huevo en el asfalto, os prometo que vamos a mantener aquí más o menos controlada la temperatura, aunque no puedo asegurar lo mismo sobre las ideas que Alejandro nos transmite en su libro. Como digo, vamos a intentar calentar aquí nuestras conciencias, pero de la mejor manera posible. Tenemos con nosotros y con nosotras a Iván Alvarado Castro, profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, militante comunista. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Y por supuesto al autor, Alejandro Pedregal Villodres, investigador del Consejo de Investigación de Finlandia en la Universidad Aalto. Buenas tardes, Alejandro. Vivimos en un tiempo marcado por imágenes incendiarias. Los ojos y nuestras conciencias están acostumbrados ya a presenciar paisajes devorados por llamas, bosques convertidos en cenizas desde Canadá hasta Australia, ciudades atrapadas en nubes tóxicas de humo, evocando visiones apocalípticas que alguna vez imaginamos lejanas, pero que ahora son demasiado reales. Mares convertidos en tumbas masivas que expulsan cuerpos devueltos por la violencia en que convertimos las fronteras. Mientras que nuestros medios de comunicación alternan entre la indiferencia y el sensacionalismo. Sin embargo, Alejandro nos recuerda desde las primeras páginas de su libro que este no es un libro sobre incendios, o al menos no solo en el sentido literal. Su objetivo es mucho más profundo, analizar qué significa que vivamos en un sistema capitalista inflamable, un sistema cuyo funcionamiento está basado en la acumulación perpetua, en la mercantilización absoluta de la vida y en una dinámica constante de explotación y expolio. Para existir, este sistema requiere consumir bosques, océanos, cuerpos y sociedades enteras. El incendio para Alejandro, por tanto, no es solo un acontecimiento accidental o circunstancial, sino que se convierte en una metáfora precisa de cómo opera el capitalismo. El fuego simboliza la mercantilización de todo cuanto existe. La alienación de cada relación social, la acumulación sin límites y el imperialismo ecológico que articula nuestra vida cotidiana en el capitalismo globalizado. Lo que Alejandro hace en este libro es invitarnos a mirar el fuego no como un espectáculo aislado, sino como un síntoma extremo del sistema en que habitamos. Los incendios descritos son tragedias humanas y ecológicas concretas, pero también expresan una violencia lenta que se desarrolla silenciosamente hasta irrumpir dramáticamente ante nuestros ojos. Comenzar esta presentación destacando la imagen del mundo en llamas no es solo señalar una realidad evidente y trágica, sino prepararnos para comprender lo que significa hoy ser críticos con este sistema y su lógica depredadora. Nos obliga desde ya a cuestionar profundamente nuestras formas de vida, nuestros imaginarios y a buscar alternativas frente a este capitalismo inflamable tan devastador como irracional. Este libro presenta entonces no solo un análisis lúcido del capitalismo en esta fase en que está chocando con los límites biofísicos del planeta, sino como una invitación urgente
a pensar colectivamente cómo extinguir el incendio global que hoy amenaza a la vida misma. Alejandro sostiene que la crisis ecosocial actual no es accidental, sino el resultado directo y necesario del sistema capitalista. No se trata de fallas circunstanciales, sino manifestaciones lógicas y estructurales del propio sistema. Alejandro define a este sistema como un capitalismo inflamable o una estructura social que de manera amoral y automática opera exclusivamente para la acumulación perpetua y la mercantilización total de la vida. Este capitalismo inflamable no es solo un modo de producción, sino un sistema que impone activamente una lógica destructiva sobre la naturaleza y la sociedad, condicionada exclusivamente por la acumulación y la mercantilización. A través de una constante expropiación, no solo material sino también simbólica, el capitalismo rompe radicalmente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, generando una crisis ecosocial profunda. La crisis ecológica no es, por tanto, una catástrofe accidental, sino una consecuencia directa de un modo de vida impuesto por el capitalismo global, basado en un productivismo ilimitado y consumista sostenido por la explotación laboral y el saqueo ecológico, especialmente en las periferias del sur global. Finalmente, Alejandro nos advierte que esta lógica destructiva no solo consume ecosistemas, sino que también limita nuestra capacidad política y colectiva para imaginar futuros diferentes. Este incendio capitalista se extiende más allá de lo económico y lo ecológico, afectando profundamente nuestra imaginación social y política. Por eso, la tesis central del libro nos llama no solo a observar la magnitud del desastre, sino a enfrentar radicalmente sus causas profundas, construyendo alternativas reales que superen la lógica depredadora del capitalismo. La lógica inflamable del capitalismo no se limita a la destrucción de ecosistemas, convierte esa destrucción en una fuente renovada de acumulación. Alejandro muestra con crudeza cómo el capital no solo incendia los territorios y la vida, sino que mercantiliza incluso los procesos de reconstrucción. Lo hace bajo el ropaje de un ambientalismo institucional y una gobernanza tecnocrática que en realidad reproducen las mismas dinámicas de desposesión y extractivismo que originan las catástrofes. La crítica no se limita a un caso local, lo que aparece es una estructura global articulada en torno a la mercantilización ecológica y el imperialismo ambiental. Desde los monocultivos de eucalipto en Portugal hasta el encierro y la muerte de trabajadores y trabajadoras en la Galería Nicolini de Lima, pasando por la devastación de comunidades racializadas en el Reino Unido, lo que se denuncia es un mismo patrón: abandono, exclusión, acumulación por desposesión y fetichización de soluciones tecnológicas o caritativas que perpetúan el ciclo destructivo. Alejandro denuncia el ciclo de la mercantilización ecológica como un proceso de 3 fases. Primero, se produce la destrucción de la vida y los territorios por la lógica del beneficio. Esa destrucción se convierte en una oportunidad de mercado, por ejemplo, reforestación industrial, gestión de residuos, consultoría climática. Y en tercer lugar, la falsa restauración reinyecta el capital en el circuito global mientras intensifica el despojo y la desigualdad. Es un bucle especulativo que instrumentaliza incluso la restauración al servicio del capital financiero. Además, se resalta el papel del Estado neoliberal como gestor activo de este metabolismo capitalista. Lejos de desaparecer, el Estado actúa como agente del cercamiento, regulador del despojo y promotor de las condiciones para la valorización especulativa del territorio, incluso a costa de vidas humanas. La lógica urbanística, los recortes, la privatización de servicios básicos y la represión institucional conforman una arquitectura política que facilita el avance de la financiarización ecológica. Frente al capitalismo inflamable, Alejandro defiende un fuego prometeico que implica recuperar la capacidad colectiva para imaginar y construir un orden radicalmente diferente. Esta propuesta se concreta en un horizonte ecosocialista y que podríamos llamar transmoderno. Bueno, yo lo he llamado así, aunque Alejandro no usa este término en su libro, pero me ha parecido que describe bien la propuesta de Alejandro, donde la lógica mercantil del capital es reemplazada por formas de organización comunitaria que ponen la vida en el centro. El autor enfatiza la necesidad urgente de un decrecimiento ecosocialista, especialmente en los países centrales, para enfrentar las múltiples crisis combinadas: ecológica, energética y social.
Este decrecimiento no es solo una consigna abstracta, sino una estrategia estructural de planificación democrática y cooperación internacional. Implica un proceso coordinado de desmercantilización, desacumulación y descolonización. Reducir la producción y el consumo más destructivos en el norte global y al mismo tiempo impulsar procesos soberanos de desconexión y autonomía en el sur global para romper con el intercambio ecológico desigual. Alejandro, y esto posiblemente lo que más me ha gustado del libro, me ha gustado todo, pero esto posiblemente lo que más rescata críticamente a Marx, especialmente al Marx tardío y ecológico, destacando cómo sus reflexiones sobre las sociedades comunales no occidentales y el metabolismo social ofrecen claves fundamentales para pensar alternativas al capitalismo. Lejos del marxismo productivista y eurocéntrico tradicional, Alejandro reivindica un Marx preocupado por la sostenibilidad y la igualdad, capaz de inspirar un decrecimiento justo y una modernidad plural. Asimismo, Alejandro propone una profunda democratización del conocimiento científico y técnico, que supere todo reformismo tecnocrático y elitista. Esta democratización implica un diálogo constante con los saberes comunitarios y situados, reconociendo y valorando el aporte fundamental que estos pueden ofrecer en la construcción de sociedades verdaderamente sostenibles. En definitiva, el fuego prometeico propuesto por Alejandro es una apuesta radical para liberar el potencial emancipador que permita restaurar un metabolismo social armónico con la naturaleza, capaz de responder de forma efectiva a los desafíos existenciales que enfrentamos como humanidad. ¿Por qué os recomiendo leer Incendios hoy? Incendios destaca especialmente por su capacidad de entrelazar con rigor y claridad dimensiones que suelen abordarse de forma fragmentada. Frente a una crítica ecosocial frecuentemente atrapada en visiones parciales o técnicas, Alejandro sitúa en primer plano la totalidad del sistema capitalista, mostrando cómo la violencia ecológica, la precariedad urbana, la racialización y el despojo territorial no son fenómenos aislados, sino expresiones articuladas de una misma lógica de acumulación, explotación y dominación global. Donde Jason Moore propone una teoría metabólica general, Alejandro pone énfasis en casos concretos: la destrucción del paisaje rural en Portugal, el incendio de una torre en Londres, la muerte de trabajadores y trabajadoras en Lima. Mientras Andreas Malm llama a la acción directa frente al colapso climático, Alejandro profundiza en las condiciones estructurales que hacen posible el sacrificio cotidiano de las vidas. Que bueno, Alejandro ya nos ha prometido que habrá una segunda parte llamando también a esa acción directa. Y a diferencia de Joan Martínez Alier, no se limita a señalar conflictos ecológicos distributivos, sino que incorpora una lectura política más amplia sobre la desigualdad global. Frente al cuestionamiento radical de las instituciones modernas por parte de Ivan Illich, Alejandro sitúa este cuestionamiento en contextos históricos concretos, mostrando cómo esas instituciones forman parte del engranaje del capital. Y aunque dialoga con Silvia Federici al reconocer que la reproducción social sostiene el orden capitalista, amplía la mirada integrando otras dimensiones clave como la racialización territorial y la violencia institucional. Su principal contribución es proponer una crítica dialéctica que ilumina las conexiones profundas entre catástrofes concretas y estructuras históricas. Esta perspectiva permite entender la modernidad capitalista no como un proyecto de progreso, sino como un régimen organizado desde la devastación, la expropiación y la desigualdad. Frente a ello, Alejandro plantea una modernidad transmoderna, una alternativa que supera el marco ilustrado y colonial y recupera la autonomía comunitaria, la solidaridad, la pluralidad epistémica y la democracia radical. En definitiva, en un momento histórico de emergencia ecosocial y crisis civilizatoria, Incendios no se limita a la denuncia, sino que insiste en la necesidad urgente de una reconstrucción radical desde abajo, un proyecto político ecosocial que recupere la vida y la ponga en el centro, más allá del horizonte asfixiante del capital. Frente al incendio global, la obra de Alejandro propone pensar y construir otro fuego, una luz alternativa y comunitaria que guíe hacia un futuro distinto y posible. Para quienes sentimos preocupación por el rumbo actual del mundo, marcado por crisis encadenadas y un creciente autoritarismo, Incendios ofrece claves esenciales para comprender la profundidad del desastre y para movilizar una imaginación política comprometida con la transformación. Su lectura permite desentrañar las raíces históricas y estructurales de la crisis ecosocial actual
y proporciona una brújula clara para pensar formas concretas y justas de resistencia y emancipación. Ay, muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Esta tarde aquí en este pequeño refugio climático también, donde no se está tan mal como fuera. Voy a comenzar con una pequeña anécdota que nos ha pasado el sábado, porque el sábado nos fuimos a tomar algo, Ale y yo, a los cuales conocemos de hace poco tiempo, pero sí que tenemos una amistad de esas que es como un flechazo y ¡bam! Va de ahí. Y se me acercó un chaval, bueno, se nos acercó un chaval bastante borracho y nos dijo, este chico es muy sabio, hazle caso a lo que te diga en la vida. Y el chaval no había leído el libro, pero ya yo solo sabían que él me lo hubiera dicho. Tuve la suerte y le agradezco a Alejandro por la de confianza depositada en mí a la hora de revisar primero el PDF del libro y poderlo revisar pues, con profundidad, con la lectura del verano pasado, y volverlo a leer ahora con esa frescura que tiene el libro y consigue una prosa bastante ágil. Y eso también es muy, muy complicado de conseguir, ¿no? Es un libro que es marxiano desde el punto de vista también del modelo positivo. Es un libro que comienza con tres historias, tres modelos, donde al igual que Marx comienza con el capital, sobre todo en el libro primero, a descomponer y te empieza mostrando la mercancía como nicho descarnado, Alejandro también nos lleva a tres casos que consiguen meternos imágenes continuamente a la cabeza y eso es algo que le digo mucho a nuestro alumnado en antropología. Tenemos que conseguir introducir imágenes en la cabeza del lector y eso lo consigue el libro desde el comienzo. Y más allá de las cifras, cuando uno lee el caso de Joby y Jorge Luis en Lima, ve lo descarnado del capital, pero en vez de verlo como una noticia sensacionalista, como podría ser cualquier medio de comunicación de este país, lo que consigue es introducirlo en una lógica política. Y esa es la parte principal. El libro se compone por tres partes muy claras al comienzo, esas tres partes que comienzan, igual que nos ha dicho Juan Carlos, por una parte que entramos obviamente en la destrucción planetaria para luego seguir desgranándolo desde una óptica de ese proletariado que es expulsado del campo a la ciudad, igual que en el siglo XIX en Inglaterra, y luego terminamos con todos los elementos de racialización en Londres, pero sobre todo lo que más nos interesa es la parte cuarta, donde además de toda la parte descriptiva del comienzo, nos lleva a una parte propositiva que es la que le estamos a Alejandro a que pueda desarrollar más temprano que tarde sin reposo. El libro se convierte, por lo tanto, en una especie de bricolage, como diría Levi Strauss, un bricolage de los elementos de los horrores, pero en ese bricolage vamos viendo también una serie de propuestas. Además es un libro que viene engarzado por muchísimas notas a pie de página, pero notas a pie de página que no sobran. Donde nos vamos a encontrar, sobre todo yo destaco la 551 y la 563. Lo primero la discusión con David Graeber que tiene Tony Domenech y donde se discute sobre el concepto de fraternidad en América Latina, que eso es algo que quizás Alejandro ahora profundice con más calma. Y sobre todo la 563 porque entran toda la parte de propuestas. ¿Quiénes están trabajando ahora mismo propuestas? Porque el libro es muy claro y además fue una de las críticas que le hice en su momento al PDF. Digo, a veces pierdo claridad y ahora ya está, en que no hay vida posible dentro del capitalismo. No podemos seguir dentro de este modelo capitalista. No se puede ir ni a Green, de ningún nombre que le queramos poner después. Tenemos que buscar unas alternativas que nos saquen de este modelo productivo que nos lleva a todos en esa tesis benjaminiana. Ya no hay freno humano posible, sino que vamos directamente al abismo. Si fuera un coche, parecería que estamos buscando una sexta marcha para ir más rápido todavía al abismo. Por lo tanto, el libro dialoga muy bien con esas propuestas y una pregunta que le quiero hacer a Alejandro, porque el libro parece que tiene o recoge unas propuestas más marcusianas, poniendo mucho el énfasis sobre todo en el sur, en las propuestas del sur global, pero sin embargo, sobre todo en la parte cuarta del libro, donde entra más con las tesis de Hickel y de otros autores, parece que obviamente tenemos que dar desde el norte global esas respuestas, porque por mucho que los 3.100 millones de personas más pobres de este mundo dejaran de existir, no se notaría tanto su huella ecológica como el 1% más rico del mundo. Por lo tanto, las propuestas tienen que venir del norte. ¿Cómo casar esas partes despropositivas del sur con la urgencia o necesidades que se tienen de una transformación, obviamente, ecopolítica en el norte? La propuesta del libro entra también en el decrecimiento socialista,
Y ahí me recuerda mucho también las propias propuestas de Lordón, que tiene un libro que es Figuras del Comunismo, que aquí se ha traducido algo así como El capitalismo del planeta, una traducción muy blanqueada en español, donde obviamente también Lordón habla de que no hay posibilidad de vida dentro del capitalismo. Por lo tanto, el libro es claro en esa dirección, al igual que lo está haciendo otras autoras como Jodi Dean, o lo están haciendo otros autores como Slavoj Žižek, o muchas más, pero que ya abiertamente, o Marisol Lazarato, están hablando de esa necesidad de encontrar otras alternativas posibles, cosa que hace a lo mejor 20 años no encontrábamos con tanta claridad. Y luego ya por último, el libro es una triangulación constante entre el ensayo, en el sentido de la aportación de datos, muy riguroso, con una estructuración muy seria a la hora de documentar cada caso. Cada caso, desde la propia historia de la Torre de Londres, que tiene una historia como historia de edificios desde el año 74 hasta la actualidad, hasta el caso de Perú, donde podemos entrar mucho en la guerra del guano, en toda la lucha, y la guerra también con Chile, Bolivia, Perú. O sea, hay una documentación muy amplia y eso continuamente nos muestra desde el caso particular y cómo consigue jugar esa abstracción continua en una especie de baile que a mí me recuerda mucho a autores como James Scott. Cuando James Scott triangula mucho el ensayo, pero además de repente vemos una canción de Chico Buarque o podemos encontrar poemas de otra índole, y en esa triangulación entre poesía, ensayo, abstracción, el libro consigue leerse, que eso es lo difícil, y además, te lo digo ahora, me das una rabia inmensa, pues escribes muy bien, a mí me cuesta horrores escribir algo que se pueda leer. Eh, Consigue llevarlo en un tono de prosa que invita mucho a esa lectura y a disfrutarlo y sobre todo a organizarnos después de la lectura del libro en, como acota la última parte, qué hacemos para o qué alternativa damos dentro del modelo en el que estamos inmersas e inmersos, y eso lo conecta al material, y por lo cual yo creo que su lectura, además de ser por desgracia muy actual, nos lleva mucho a ese elemento de movilización. Muchas gracias. Es una alegría estar aquí hoy presentando por fin el libro, porque ha pasado por diferentes fases, diversos obstáculos. Algunos por aquí lo saben, lo tienen presente. Y es además un gustazo ver tantas caras conocidas, gente tan querida por aquí. También gente os hayáis acercado precisamente con este calorazo, dando a chorros y saliendo a este incendio que tenemos ahí. Pero bueno, antes de nada quiero dar las gracias a la editorial, a Verso, por la confianza que dieron en el libro desde el primer momento. No viene al caso, pero bueno, el libro realmente se ha venido cocinando a fuego lento durante mucho tiempo y además, como digo, ha habido diferentes fases, frenazos, tal. Y bueno, en el que Verso se interesó por el proyecto, pues el apoyo ha sido maravilloso y la implicación activa que han tenido también en darle pues, visibilidad, por ejemplo, organizando este evento. Cuando yo pasaba por aquí unos días, pues yo no vivo en el país. Y tanta celeridad y poco tiempo, pero también es, bueno, quiero dar las gracias a Tracis, Antes de Sueños, por su disposición para acogernos, sin casi tiempo para organizar la presentación, porque además es mucha ilusión estar aquí, porque es un espacio que visito a menudo, con el que tengo un vínculo muy especial y que es casi central a cuando y bueno, quiero dar las gracias a Juan Carlos e Iván porque se hayan decidido acompañarme aquí.
su disposición para estar conmigo desde el primer momento en el que se inserí. Y bueno, además porque a ambos son personas a las que quiero mucho y podría estar en mejor compañía. No. Muchas gracias por venir en medio de este calorazo que obstaculiza todo estos días. Pero bueno, quiero antes de nada hacer una mención especial a Palestina y a la resistencia palestina, no solo por lo insoportable que es para todos nosotros, para todas nosotras, el presenciar este genocidio en su modo acelerado que hemos vivido en estos últimos 2 años, sino porque en esa lucha desigual yo entiendo que estamos asistiendo a la encrucijada vital a la que se enfrenta la humanidad. Y la resistencia del pueblo palestino, la resistencia con mayúsculas, porque tienen nombres y apellidos, representa hoy la primera línea de combate, entiendo, por la vida humana y planetaria frente al capital, a su herencia y constancia colonial y a su expansiva lógica imperial. Un poco a la crítica que hay. Creo que hay una clave que debo dar, que no la doy en la introducción del libro, o la dejo por ahí, pero no acabo de darla. Y es que, como unos de los que me conocéis sabéis, yo tengo un vínculo particular con cines, el ámbito tanto de trabajo artístico en el que he desarrollado cierta actividad, es un poco alejado de esa práctica desde hace ya unos años, pero ha sido también el ámbito de trabajo investigador que me he dedicado parte de mi actividad investigadora. Hay un par de amigos que de ese ámbito. Y entonces, por lo que quiero decir esto es porque cuando yo supe de estos incendios, yo, supe en el momento en el que sucedieron y empecé a compilar un poco de información y a interesarme y a leer por aquello. En realidad, en mi cabeza estaba la idea de que podía ser buen material, un trabajo interesante, ¿no?, para desarrollar una especie de ensayo documental, un poco en la clave de, se conoce como el tercer cine o latinoamericano, de los títulos más emblemáticos de la corriente, de trabajos más recientes que a lo mejor nos podemos identificar en obras más recientes. Raúl Peck o Dan Olson. Y entonces, en realidad, nunca fue algo que desarrollara del todo, pero de alguna manera esa como tú has mencionado, ¿no?, ese interés por la imagen, por esas imágenes, y además ese interés de construir este tríptico a través de imágenes dialécticas, ¿no?, realmente a benjamiana, yo entendía que me permitía hablar de los elementos históricos del capitalismo y de sus múltiples formas de devastación. Y creo que eso, de alguna manera, aunque el proyecto fue tomando otros caminos y realmente en el proceso de investigación de estos incendios y tal, se fue diluyendo esa posibilidad audiovisual y fue más claro poco a poco que la forma que debía estar era un libro. Creo que algo de eso queda en la juxtaposición de casos y creo que es
de algún modo lo que da cohesión formal, ¿no?, al libro. Ahora bien, desde un principio tuve claro que no quería escribir sobre incendios en un sentido, simplemente sobre incendios en un sentido literal. O sea, detenerme en estos incendios para hablar del fuego como un fenómeno natural o sobre los diferentes tipos de incendios que hay o las causas más o menos directas que provocan incendios en particulares, sino entendí que cuanto más trabajaba sobre estos incendios, sobre el hecho de que sucedieran, representaran tres aspectos tan diferentes del capitalismo y sucedieran de manera simultánea, entendí que el libro en realidad hablaba más del sistema estos incendios hablaban más del sistema que les da razón de ser y los propaga. En este caso, dando material y simbólicamente, que en este caso es... por tanto, el fuego en el libro opera tanto como símbolo como reflejo de ese sistema. Es símbolo de su lógica expansiva, voraz, automática, capital, el sujeto automático del que habla Marx, ¿no?, que avanza consumiendo todo a su paso. Pero también es un fuego sistémico en el sentido de que es el reflejo de un sistema que produce catástrofes ecológicas en el ámbito productivo, en el ámbito reproductivo, espacios de reproducción social, en la cotidianidad, como los que aquí se contienen. Entonces, los incendios de Pedrogao Grande, Portugal, de la Galería Nicolini en Lima, Torre Grenfell, todos, como digo, ocurridos en junio de 2017, no se nos presentan de este modo como accidentes, sino como expresiones de una combustión sistémica de lo que denomino, dado Juan Carlos Iván, el capitalismo inflamable. Lo que los conecta es la lógica del capital, su antagonismo con la vida, su insaciabilidad, su amoralidad. Y cada uno de ellos muestra una dimensión distinta de esa violencia estructural, la violencia sistémica que refleja el antagonismo entre capital y vida. Por un lado, la destrucción ecológica, por otro lado, la explotación laboral, la explotación en espacio de trabajo, y por otro lado, el deterioro de los espacios de acción social. Es a partir de ellos que el libro trata de pensar cómo el capital produce las condiciones en las que surgen estos incendios y cómo ese fuego no quema por igual, sino que reproduce también la desigualdad inherente del sistema. Las jerarquías de un sistema integral, globalizado, que adopta la forma del imperialismo por medio del drenaje de valor del sur al norte y el intercambio desigual, tanto social como ecológico. Entonces, en el caso de Portugal, de los incendios forestales de Portugal, el fuego arrasó un paisaje que había sido modelado durante décadas por monocultivos de eucalipto. En el caso particular, pero lo que se plantea es que no fue la sequía o el azar por sí lo que hizo que prendiera esa mecha, sino una racionalidad económica basada en la mercantilización de la tierra, el intercambio ecológico desigual que lleva a procesos también de expropiación, explotación de la tierra de un modo particular. De este modo, el eucalipto no aparece como una especie neutra, sino como resultado, o sea, una cuestión meramente biológica,
sino como también como parte de un proceso sociohistórico en el que se vincula con los cercamientos, con la expropiación, con la subordinación del suelo al mercado a escala mundial. Y es el capital lo que hace inflamable el paisaje. Es ese modo de producción el que hace que el paisaje arda. Y es ese mismo capital el que convierte el bosque en un activo para la producción capitalista a costa de la complejidad de su metabolismo ecosocial. En el caso de la Galería Nicolini, en Lima, que cubre el incendio de este centro comercial que resultó con muerte de 2 trabajadores en condiciones de semiesclavitud, encerrados en contenedores al lado del centro comercial. Lo que se expone es que no es un caso aislado, sino que es la expresión de lo que Mauro Marini llamaba la superexplotación, parte estructural que sostiene el modo de vida imperial, modo de vida por el cual el norte y el sur se relacionan de tal manera que el sur provee de suministros al tiempo que se convierte en un basurero de... Entonces, en el sur global, la informalidad no aparece como un error, sino como una necesidad del capital para reducir costes, para externalizar riesgos y para exprimir sanidad, salubridad, seguridad, hasta lo último, hasta el final, condicionando la fuerza de trabajo. Aquí el fuego se alimenta de cuerpos precarizados y vidas desechables, que además se lanzan a intentar alcanzar el norte acosados por el asalto ecológico que éste produce sobre sus modos de vida, más de las injerencias infinitas. Y por último, en el caso de la Torre Grenfell, Londres, el tema de que sea la casa la que arda, la casa el espacio de descanso, además en las condiciones en las que sucede, no solo tiene un sentido literal, sino que también es la casa como el espacio de cuidado, de reproducción social, de descanso. Entonces, todo el proceso de Grenfell muestra cómo el neoliberalismo ha llevado la lógica mercantil, el interior del hogar. El interior del hogar también se convierte en un espacio de explotación. Y entonces la vivienda social, que ha sido privatizada durante décadas, degradada en sus condiciones, en su mantenimiento, se convierte en una trampa mortal. Cuando hablamos de quienes vivían allí, las migrantes racializadas, trabajadoras, queda claro que no todas las vidas valen lo mismo en esa arquitectura de la precariedad global. Bueno, estos 3 casos y los otros que recorren el libro, con los que se vinculan, el Triangle Shirtwaist o los terremotos en México del 85 y de 2017, o el Rana Plaza en Bangladesh, caso de la parte forestal recorre muchos otros casos, desde el Amazonas hasta Mesia y los espacios. Y en el caso de vivienda también va hacia, se recorren los casos de migrantes, centros de migrantes, de detención de migrantes en Grecia o los campos de Agro, Lepe o Huelva.
muestran que el capitalismo es un productor de catástrofes en serie, que lo hace de forma estructural, es transnacional, que es sistémico, y que detrás de cada fuego hay una historia de expropiación y explotación, de colonialismo, de violencia racial y de división sexual del trabajo, todo al servicio de la producción, circulación y acumulación. Pero bueno, el libro, como me plantea Iván, o como el libro no cierra ahí, ¿no? Hay una coda final que de alguna manera intenta responder la pregunta de si este sistema arde, si es posible que haya otro tipo de fuego, ya no solo de que en términos materiales, sino también otra forma de relacionarnos con el fuego en términos de imaginario social. Y esa última parte es la parte más breve, la parte, digamos, de intervención y de más sugestiva del libro, plantea que puede haber otra forma de pensar el fuego, términos emancipadores, términos de destrucción. Es un poco el imaginario que ha adquirido el fuego en este planeta en llamas. Ese es un fuego que arde en las luchas que ya existen, en las experiencias de agroecológicas, en los feminismos populares, en los movimientos de liberación nacional que siguen estando presentes, como vemos en Palestina, en las diferentes propuestas de restauración medieval. Y es ahí donde propongo una lectura diferente del mito de Prometeo. Es así como arranca esa coda final, al que está en una lectura diferente a la que estamos acostumbrados y que lo vincula con su sentido original, con el sentido original del mito, que a su vez estaba vinculado a otros mitos orientales, como el védico Matariswan o el sumerio Enki. Y esta es una lectura que se hace apartada del eurocentrismo que ha significado al mito desde el siglo XIX como símbolo de dominación sobre la naturaleza y de productivismo del productivismo propio de la modernización capitalista. Pues esta relectura creo que permite reconsiderar esa imagen de Prometeo no como un símbolo de dominio técnico sobre la naturaleza, sino como un portador del conocimiento colectivo, secular, plural. Prometeo que no saquea, sino que comparte el juego como conocimiento, que no se impone, sino que transmite el conocimiento de manera solidaria y que nos conecta con otras cosmologías también, desde los saberes adquiridos por las luchas del sur global o los diferentes modelos de resistencias indígenas, a las propuestas de ciencia digna pueblocéntrica, un proyecto que surgió del combate contra la proliferación de herbicidas como el glisofato en Latinoamérica y que se ha convertido en un espacio de lucha para recuperar la ciencia de su instrumentalización corporativa. Y es en ese horizonte donde, bueno, inscribo la propuesta del decrecimiento ecosocialista, que es un poco el cierre del libro, que se basa en otros trabajos que ya había realizado, uno de ellos con Juan Bordera, otro con Nemanja Lukic, donde bueno, se planteaban una serie de aspectos propositivos, que es un poco lo que intenta recoger ese cierre del libro. Y entonces, desde ese ángulo de intervención, se reflexiona sobre el decrecimiento ecosocialista como parte de esa propuesta. Pero bueno, la idea es no hacer de eso una consigna abstracta, al ascético, sino entender el decrecimiento ecosocialista como parte de una constelación de movimientos antisistémicos, por dar un poco la idea de Wallerstein, que luchan por romper con el intercambio ecológico desigual, por desmercantilizar la vida y por restaurar la soberanía del sur global. Se trata de un decrecimiento orientado a
a desconectarse del modo de vida imperial, a reequilibrar el metabolismo social y, por recuperar las palabras de Hans Fanon, a reintroducir a toda la humanidad en el mundo. Solo aún. Entonces, bueno, en este sentido, por detenerme un poco en esa parte de la propuesta, que quizá, como digo, es algo que está también en desarrollo por cuestiones obvias, un poco porque todas las partes propositivas siempre se enfrentan a la realidad y hay que ir moviéndolas y tal, ¿no? Pero bueno, en este sentido, conviene subrayar que el decrecimiento que aquí se propone, como parte de una concepción antisistémica y en consecuencia es parte de una concepción antisistémica y en consecuencia antiimperialista. Esto es importante porque la forma en la que se plantea desde el marco de análisis sistemas mundo la cuestión del imperialismo es que lo que entiendo es que es la inercia expansiva del capital que ha dado forma a lo que hemos denominado globalización, 3 décadas, permite identificar al capitalismo global con el imperialismo como orden social mundial. Y es frente a ello que concibo el decrecimiento dentro de toda una constelación de movimientos antisistémicos, como sugería. En el sur se desarrollan, entre muchos otros, dentro de ámbitos rurales destinados a la toma y el reparto de tierras, por ejemplo, casos más notables ST y MTST, o en políticas de restauración metabólica, por ejemplo, alrededor de propuestas de agroecología como las que ha abanderado la vía campesina. Es la unidad de estos diferentes movimientos antisistémicos, lo que se podría considerar una especie de internacional antisistémica, si queréis, operando en ámbitos específicos y con el potencial de unificación, de unidad alrededor de la contradicción principal que supone el capitalismo global para la vida y el planeta, lo que entiendo como una apuesta a la que el decrecimiento debe incorporarse ante la urgencia planetaria de un cambio social global. Y por este motivo, bien en eso incide el libro, entiendo que el decrecimiento debe abordarse como una propuesta destinada principalmente, como indica Jason Hickel, al norte global, que es la región que ejerce el mayor impacto ecológico y social sobre el planeta y su sociedad, como ha mencionado Iván. Entonces, el norte global impone un intercambio ecológico desigual por medio de las destructivas dinámicas de producción y consumo dominantes gracias a su posición jerárquica en el orden. Y esta concepción debe atender al vínculo entre el decrecimiento y lo que se ha llamado la desconexión. También indica Hickel, recogiendo los planteamientos de Samira. Concebido como parte de un movimiento por la justicia climática, el decrecimiento de la producción y el consumo de alta intensidad destinados a satisfacer el modo de vida imperial permitiría al sur desconectarse, que es otro término, es ese término de Amin, del dominio que imponen las cadenas de suministro del capital. Con ello, la periferia del sistema podría redirigir sus estrategias productivas de forma autónoma y soberana, sin necesidad de centrarse en las exportaciones de manufacturas altamente contaminantes y degradantes para sus sociedades y ecosistemas. A su vez, desligarse de los regímenes de dependencia que impone el norte permitiría desarrollar modelos de cooperación sur-sur que facilitarían necesidades ecosociales, modelos autosuficientes y endógenos de desarrollo local, centrados en las necesidades ecosociales particulares y que dieran prioridad a un metabolismo social soberano, que es otra noción que he trabajado con Alberto García Molinero en otro. Por ello entiendo que el decrecimiento es hoy uno más dentro de los diferentes movimientos antisistémicos, fallas y carencias, pues es también un movimiento joven,
pero seguramente el más receptivo a los reclamos del sur que existe frente a la mayoría de las otras posiciones del ecologismo en Andorra. Y espero con todo ello que el libro, al tiempo que expone los incendios literales y metafóricos que recorren la mayor parte de las páginas, como expresiones de un sistema que debe ser desmantelado, invite a imaginar un futuro donde la vida se sitúe en el centro y no esté subordinada a la lógica mercantil o acumulativa del capital. Para ello entiendo que es imprescindible atender a los diferentes movimientos que permiten entender ese otro juego de la emancipación, a los vínculos que se pueden plantear entre ellos, y entiendo que el decrecimiento en su marco ecosocialista, en su horizonte ecosocialista, es una parte relevante de toda esa constelación de propuestas que alumbran los caminos que pueden ser explorados en márgenes del capital y fuera de eso. Por último, comentar que bueno, este libro no ofrece recetas, ese no es su objetivo. Además, no me atrevería a hacerlo, no creo que tenga el conocimiento para hacerlo. Entonces, esa parte propone una lectura más sugestiva, crítica, materialista y situada sobre todo aquello que arde, por qué arde y qué podríamos hacer frente a alternativas ahí. Quiero con él invitar a leer los incendios como síntoma, pero también como señal, porque si el capital arrasa, necesitamos otro que nos alumbre este incendio sistémico que estamos viviendo, y ese otro fuego puede ser el sistema. Y nada, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Espero que el libro contribuya a pensar, pero también sobre todo al debate y ojalá a la organización de un cambio sistémico, y lo hagamos. Punto. Bueno, muchas gracias. Ahora no sé si habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta. Por supuesto, ¿Sí? Teníamos un Sí. Alejandro, ¿lo vas ahora? Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Yo estoy muy ilusionado. Con este libro he podido leer una buena parte del mismo. La verdad es que está siendo una preciosa experiencia. Y querría resaltar, en primer lugar, y disculpadme si me tomo un poco más del tiempo, el que podría ser pertinente para una pregunta, sería resaltar en primer lugar una virtud que creo que no se ha puesto suficientemente sobre la mesa, se han puesto muchas, pero por añadir, que es que acercas al debate de la ecología política todo un conjunto de fuentes y de ejemplos y de una bibliografía precisamente que no es eurocéntrica. Que aunque se articula entre la teoría de Marx, acerca a Sankara, a Edward Said, y precisamente es un libro que hace mucha falta también como una introducción a la crítica ecológica del capitalismo, para no introducirse directamente en las referencias que normalmente sitúan a ese sur solamente como víctima. Precisamente aquí se está diciendo que desde el sur, y esto es una cosa que está rescatando cada vez más fuerte, se ha pensado mejor precisamente cómo resistir al avance como de este incendio. Y eso me parece muy importante, porque la mayor parte de los debates actuales que están virando hacia, por ejemplo, la descarbonización, no hablan de estas cuestiones, incluso asumen la lógica de una continuidad sacrificial como parte de la solución, lo cual ya es muy problemático, como poco. La segunda cosa que quería decir es que, bueno, yo entiendo que lo que estás haciendo en el libro es en gran medida un análisis de la naturaleza capitalista. Hay una referencia a la tercera naturaleza de Said, que es una referencia de creemos una naturaleza acogedora y esperanzadora, pero en cierto modo se podría ver como que la primera naturaleza es la virgen, entre comillas, la segunda es la manipulada por los seres humanos para su propia supervivencia, y se podría también llamar tercera naturaleza a lo que hace el capital con la naturaleza al margen de los seres humanos y de los intereses ecológicos.
Entonces, claro, lo que veo ahí muy fuerte es que estás presentando como una crítica de la naturaleza capitalista. Es cuando salimos a pasear pensamos que estamos en la naturaleza, ¿no? Pero en realidad ya estamos en medio de ecosistemas profundamente alterados y sumamente inflamables, tóxicos, y podrías haberte metido con la toxicidad, eso sería otra matriz, ¿no? De algo que te hace daño, al igual que el fuego. Y con esto, y ya dentro de la tercera parte de ya, esto sí que va a ser una pregunta, bueno, me ha recordado también esta idea de en el País Vasco, ¿no? La casa la hace la hoguera. Hablabas del fuego prometeico, ¿no? Y yo no soy vasco, entonces si hay alguien aquí del País Vasco me tendrá que disculpar o podrá añadir, pero tengo esta idea de que allí el oikos, la casa, se sitúa exactamente junto a la lumbre. Y es un ejemplo hermoso también de cómo el fuego también tiene una presencia eh, eh, doméstica, de reunión, muy lejana a la cuestión de la destrucción. Lo que quería preguntarte básicamente es si no te has sentido tentado a usar también la dimensión destructiva del fuego. Sí, porque es bonito el giro hacia esas dimensiones no destructivas del fuego, pero precisamente si hay una naturaleza maligna, capitalista que avanza, también el fuego tiene una dimensión destructiva y legítima. Y todos los movimientos anticoloniales que recoges, sabes cuáles son su reflexión respecto a la violencia y al pacifismo europeo. Es como, bueno, pacifismo es sentar las condiciones de la paz, no dejarse matar. Entonces quería preguntarte hasta qué punto no has tenido esa tensión o esa tentación de reivindicar la potencia destructiva pero defensiva del fuego y no solamente como sinónimo del incendio. ¿Te refieres desde el sur global? Sí. Bueno, a ver, creo que entre líneas se puede leer algún apunte que simplemente posiciona a mí. Y bueno, no hay una alusión directa a eso, pero en cualquier caso sí entiendo que, claro, esencia implica también el uso del fuego, que es carácter destructivo, pero en este caso un carácter creador, ¿no? De soberanía creador. De espacio de autogestión y autorreflexión, ¿no? Entonces, bueno, claro, destructivo para quién en este caso, para el norte. Pero fondo, creo que me interesaba más reflexionar sobre el carácter creativo, creador, de esos espacios. La verdad es que en ningún momento se me ocurrió pensarlo desde esa perspectiva, pero seguramente porque casos a los que recurro implican también, dado altos grados de violencia, pero tiene una violencia legítima. Dices, pacifismo, empezar para la paz. Paz no, calma. Sí. ¿Alguien más por ahí quiere preguntar algo? Bueno, te voy a hacer yo una pregunta, Alejandro. ¿Cómo valoras tú la situación actual en que vemos este avance de estos movimientos que pueden ser que desafían también la modernidad tal como se ha concebido hasta ahora, pero por supuesto se mantienen dentro de unas estructuras de explotación todavía peores de la que conocemos hasta ahora, por lo menos en vida nuestra? Me refiero, por supuesto, a todos estos movimientos que podemos llamar ecofascistas, neorreaccionarios, como quieras llamarlos, que cada vez están surgiendo con más y más fuerza. Ahora mismo les tenemos ahí en el poder, en el gran núcleo del imperio, ¿no? Estados Unidos, pues, que sabemos lo que quieren, no sabemos si van a poder llevar sus objetivos a su
hasta su último extremo, pero desde luego ellos lo que quieren está claro, ¿no? Quieren instaurar par con lo que puede haber de democrático en los Estados Unidos, que sabemos que tampoco es que sea gran cosa, pero ahí están, ¿no? Tampoco vamos a compararlo con un régimen absolutista, sería justo, pero quieren acabar con ello e instaurar un régimen claramente autoritario y entraría dentro de estas dinámicas que hemos dado, como he dicho, en llamar ecologistas, reaccionarias, o como queramos decir. ¿No crees que nos llevan la delantera en su organización, porque hay unas redes globales organizadas, muchísimos recursos, redes de propaganda masivas para tratar de convencer a la población? Pues tú también lo trataste en tu libro como los imaginarios, capacidad para imaginar otros mundos, también este capitalismo, pues las corta, impide que broten. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, a ver, hay muchos aspectos que tratar ahí, ¿no? La situación, hay una parte desesperante y hay una parte esperanzadora, ¿no? No que se vaya a dar desde esos ámbitos, pero sí de qué implica en eso, esa situación. Los esperantes que ocupen cada vez más espacio en el norte y que tengan cada vez más fuerza y además estén ocupando espacios del debate justo que tanto era inimaginable. Todo el accionismo que mueve estos movimientos y todo lo que implica sufrimiento para sobre todo el sur del norte, clases sociales más vulnerables, más segregadas, más marginadas. Entonces, creo que eso es algo difícil y hay que encontrar. Precisamente con Alberto hemos estado hablando mucho y por ahí un proyecto que concreta sobre el tema de qué podría hacer la izquierda. Este contexto, la izquierda del norte global, desde un ámbito propositivo. De una manera, lo que estamos viendo es las costuras a la democracia liberal, democracia formal, si le están viendo, y los que están entendiendo mejor cómo articular su política, así lo están entendiendo que una vez los que están aprovechando mejor esa oportunidad que se abre, mientras la izquierda, en lugar de reconstituirse a través de propuestas, está pasando a la defensiva. De alguna manera es la salvaguarda de un modelo que precisamente lo ha marginado históricamente, la democracia formal, el electoralismo. Entonces, por otro lado, la parte, digamos, esperanzadora, es que yo creo que es un signo, justo hablábamos antes de una conferencia y una charla, el texto está por ahí, está en la web de la universidad donde trabajo, descargable, toda esa charla, y bueno, tengo pendiente, estoy trabajando en un artículo largo sobre ese tema, es el tema de lo que yo llamo la gran colisión sistémica. Es que lo que está habiendo es una colisión entre el declive del sistema capitalista y la situación crítica del sistema tierra. Entonces se está dando una colisión entre los dos sistemas que está llevando a una situación desesperante bueno, sabemos cómo caen los imperios. Entonces, yo creo que
hay muchos signos para entender que a lo que estamos asistiendo es al final del imperio occidental dado en Estados Unidos y que eso implica también grados de sistémica que sabemos qué implicación puede tener. Lo esperanzador de eso es que, bueno, lo que no sabemos es si caerá a tiempo para que lo sustituya algo más, más equilibrado, ¿no? Pero bueno, creo que hay datos para pensar que estamos así y creemos que haya una contraparte con la suficiente fuerza que tendrá que venir del sur global, realmente lo que se llama la sentinelería más que la no puede hacer más que políticas un poco defensivas, que logren proponer e imponer otro tipo de acción diabólica, tanto ¿no? El problema está en que a lo que nos enfrentamos es el de unas dimensiones que yo creo que muchas veces somos conscientes de y que justamente es esta colisión la que está acelerando el declive también del sistema Tierra. Es decir, cuanta mayor necesidad de materiales, que cada vez son más escasos, y eso implica también grado de declive aún mayor. Y políticas a un planeta en llamas y a un mundo en llamas. Entonces, eso se ha acelerado y lo que nos sabemos es muy difícil de valorar en qué grado eso se frenará a tiempo. Es la gran pregunta. Vamos a llegar a tiempo. Sí, quería preguntarte, sobre todo por los incendios estos que mencionas en Portugal y bueno, en España suceden y afectan a los bosques, a las personas y demás. Independientemente de quien lo provoque, que a lo mejor puede ser un paisano, lo que sí hay en el sistema es que se dan las condiciones para que eso sea así y no se apague. Porque llegamos a la Luna en el año 69, pues apagar eso aquí en la Tierra tiene que ser un poco más fácil, ¿no? Pues sin embargo, no es posible. Yo lo que he visto es que, por ejemplo, los de la UME, desde el satélite se puede vigilar eso perfectamente y saber cuándo se inicia el fuego, incluso si ha ido un coche allí y ha dejado una mecha a prenderse a las 4 horas, dónde ha ido a parar ese coche. O sea, hay medidas tecnológicas que es posible, sin embargo, no se utilizan. Los satélites de la UME los usa para comunicarse cuando van allí a la operativa. O sea, hay unos intereses que todos esos cobran su sueldo, la brigada, todos cobran su sueldo, todo ese interés, digamos, capitalista, pues es el que no permite que eso se solucione, porque ellos nunca van a querer una solución desde arriba, que eliminaría puestos de trabajo y todo eso. Entonces, yo no sé si tú has hecho el análisis ese o lo has metido en concreto en los incendios forestales. ¿Te refieres bueno, los incendios que se provocan? Bueno, en muchos casos, o sea, el libro no baja tanto eso.
están más o menos documentados esos casos los que participa la inmobiliaria, ¿no? El pan nuestro de cada día en este país. Ya lo califica y se construye. Son diferentes expresiones de cómo funciona. Sí es, creo que singular de la acumulación de la crisis ecológica es el tipo de incendios que más gente ha dado desde sexta generación, hacen cada vez más difícil pagarlos. Es una arquitectura, el incendio adquiere un tipo de arquitectura para el que realmente no está diseñada los suelos que se han diseñado de este incendio. Porque tienen una autonomía, tipo de nubes que crea un tipo de arquitectura, afectan a las corrientes de una manera que hace muy difícil pagar eso. Eso sí lo... Son fuegos en los que se da una conjunción que tiene que ver tanto el cambio climático es un factor clave, pero en los que interviene el abandono del campo por cuestiones estructurales del capital, es de que la gente no tiene que ir a la ciudad a darse la vida, básicamente, y que y una falta de mantenimiento. La acumulación de la biomasa, condiciones de calentamiento global extremo y de sequía, convierte la biomasa en combustible. Entonces, claro, y además a eso se une el tema de... Claro. Claro, el tema ahí es que según dónde, además hay un énfasis en la economía basada en el monocultivo, que además, quiero decir, el cultivo caso del eucalipto, el monocultivo, el problema no es el eucalipto que está controlado, el problema está en que son especies que se propagan de manera descontrolada y que además la propia competencia capitalista campo hace que bosques de monocultivo son propiedad por capitalista pequeño, tenga que acabar abandonándolos, y eso implica que se abandonan completamente porque no puede competir con las grandes empresas. Entonces estamos hablando de que hay entre un 60 y un 70% de los eucaliptos no están controlados. Caso de Portugal, me imagino que las cifras en Galicia serán similares, ¿no? El caso, por ejemplo, claro, se habla del incendio que hubo en 90, en el 98, porque duró una barbaridad de tiempo, que estuvo relacionada con el monocultivo de palma. Pues, la quema descontrolada del terreno para dar palma hizo que adhiera todo, o sea, controlar aquello y se produjo. Creo que forestales más. Historia en tiempo. Bueno, Alejandro, primero felicitarte por tu libro. Quería hacerte una pregunta de método, ¿no? De cómo has construido este libro, ¿no? Evidentemente no has querido hacer una etnografía, y esto es evidente, con sus virtudes y también quizás con sus carencias. Yo como antropólogo, compañero de Iván, pues digo, hombre, pero cada uno tiene su línea y piensa y escribe y narra desde su forma, ¿no? Pero me parece muy interesante y curioso, y me gustaría tengo una curiosidad grande, ¿no? Por saber cómo seleccionas estos 3 estudios de caso, ¿no?
que ahora parece que son los que tienen que ser, ¿no? Dentro de la lógica, ¿no? De una crítica a un sistema capitalista, etcétera, todo lo que has explicado. Pero probablemente ha habido un proceso previo, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo has ido cribando, ¿no? Para llegar hasta estos 3 estudios de caso claramente bien justificados, pero para nosotros que hacemos etnografía, evidentemente hacemos todo un recorrido previo muy potente a partir de, bueno, la experiencia de determinadas comunidades para a partir de ahí encontrar primero lo que las propias gentes nos van contando en referencia a elementos que nosotros vamos buscando. Pero nosotros en etnografía vamos buscando este encuentro, ¿no? Entre lo que vamos buscando, esta mirada nuestra y la mirada de las propias gentes, ¿no? Y hacemos, bueno, este tipo de etnografías muy desde abajo, de antropología por demanda, ¿no? Rita Segato y otros y otras, que evidentemente no está ahí en el libro, pero no tiene por qué estar. Pero bueno, me parece curioso porque no me parece fácil seleccionar en, bueno, la gran variedad y diversidad de mundos estos 3 en particular. Es algo también por pura curiosidad. Y relacionado con eso, en esta relación de cómo construyes tu libro, ¿no? Desde tu mirada en relación a la mirada de otros, que cuando lea el libro, pues veré hasta qué punto está ahí esa mirada propia, tu relación con los propios territorios, ¿no? Espacios donde has trabajado. Si ya lo has escrito y ya está, o tienes una relación con las personas con las que has podido relacionarte para, bueno, iluminar este libro, ¿no? Y bueno, felicitarte por el libro. Gracias, Alejandro. Gracias. Sí, bueno, en realidad la selección vino un poco dada. Es decir, creo que el trabajo de selección viene más en cómo vinculo esos casos al resto de casos y ahí hay una selección en los casos en sí. Evidentemente los selecciono porque si no, no escribo solo. Pero quiero decir, el motivo por el que me centro en esos casos tiene que ver con que en una estructura muy básica, yo entiendo que el primero me está hablando, el incendio de Portugal, está hablando del tema de la mercantilización de la naturaleza y, por tanto, de los cercados, del abandono del campo, del traslado del trabajo rural al trabajo urbano, a la venta de la fuerza de trabajo en las ciudades. El segundo habla de eso, habla de la explotación del trabajo en la ciudad, o sea, cuando el trabajo se convierte en mercancía y se tiene que vender en la ciudad. Y el tercero habla del espacio al que los trabajadores en el que los trabajadores tienen que reproducir su vida. Entonces, cada uno de ellos me servía para hablar de diferentes aspectos los que el capital entra en contradicción con la vida. Sentido total. Bueno, no llegué a eso desde el principio, pero quiero decir, el elemento que me resulta llamativo es que esos 3 aspectos que de alguna manera hablan de diferentes etapas del desarrollo del capital, del orden del capital, el orden capitalista, se dan de manera simultánea. Es decir, hay un aspecto que tiene que ver con lo simultáneo y lo diacrónico, lo sincrónico y lo diacrónico, que me resulta muy atractivo. Me está hablando de un orden también globalizado, que es integral, que ha llegado a una fase en la que cualquiera de esos elementos se reproduce, lo que sí tiene, digamos, más selección en ese sentido es con qué casos o con qué aspectos voy trabajando o voy juxtaponiendo. Y en ese sentido, de alguna manera, hay muchos aspectos del libro que tienen que ver con las cosas que estaba leyendo. O sea, de alguna manera es un cuaderno de lecturas. O sea, de las cosas que evidentemente, un cuaderno de lecturas que se fue moviendo por los intereses que la propia estructura del libro me daba, ¿no? Pero, y luego con figuras o con
con autores o con historias que siempre me habían atraído. Una parte dedicada a Mariátegui, por ejemplo, hay una parte dedicada a Sankara, hay cosas sobre Cuba, que eran aspectos que me interesaban de manera intelectual o personal, tal. Y luego otros aspectos que tenían que ver con experiencias pues, más personales, como es el caso de México, porque acción personal. He vivido allí. Y entonces, bueno, pues todo eso, vamos, que fue configurando. Pero en cuanto al método, me cuesta mucho como... en algún momento creo que hablo de... Más que de método disciplinario o indisciplinario, ¿no? La idea de indisciplinariedad. También Wallerstein habla de unidisciplinariedad, en el sentido de que eso. Entonces, cuesta a mí mismo a veces porque el desarrollo del libro fue tan orgánico que no se construyó como de una arquitectura así tan cerrada, tan... Y si hay una pregunta más. Uy, Alejandro, no sé también si quieres añadir algo más, o tú, Iván, o... Ahora. No, yo creo que ya la gente está tirada a las cañas, ¿no? Pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Alejandro. Y por supuesto, gracias a todas y a todos los que habéis estado aquí esta tarde.